Gracias, buenos días a todos. La verdad es que, aunque me han dicho que hace mucho tiempo que no vengo por aquí, no es del todo verdad, porque sí que estuve con Noemí hace no muchos meses con los matrimonios. Así que, claro, evidentemente los que no formáis parte de matrimonios, pues no nos habréis podido ver. Pero sí que suelo venir de vez en cuando por aquí. Bueno, me ha correspondido una porción del Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 42, creo. 44. No, 37 a 44. Y no sé quién va a leerlo en euskera. Félix, quizás. Juan 7, desde el versículo 37 al 44. Bueno, empiezo a leerlo yo en castellano y después lo lee Félix en euskera. Pues dice así el texto en la versión de la Reina Valera del 60. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Félix, si puedes venir por aquí. Jaietako azken egunean, nagusienean, Jesusek zutik jarri eta oihu egin zuen esanez: egarri dena betor niregana eta edan beza. Niregan sinisten duenak liburu santuek dioen bezala, ur biziko errekak jarioko zaizkio barru-barrutik. Harengan sinetsiko zutenek hartuko zuten espirituaz esan zuen hori. Izan ere, ezen artean espiriturik. Jesusek jainkoaintza ez delako oraindik azaldu. Jesusen bihotz hitzok entzutean batzuek zioten: benetan hauxe da itxaron dugun profeta. Beste batzuek esaten zuten: hauxe da Mesias, baina beste zenbait kontra atera zen: Galileatik etor ote daiteke Mesias, ez aldiote bada liburu santuek Dabiden hazitik eta haren herrixka Belendik etorriko dela. Iritzi kontrajarriak zeuden bada jendearen artean Jesusi buruz. Batzuek atxilotu egin nahi zuten, baina inork ez zion eskurik ezarri. Bueno, pues imaginaos un día de fiesta. Estamos en un pueblo en el que las fiestas son muy importantes, en realidad no muy espiritualmente positivas, pero sí de fiesta. Imaginaos en plena fiesta que alguien grite: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En unas fiestas donde la bebida es tan importante, seguramente habría mucho pitorreo, mucha risa, pero si os fijáis, si os dais cuenta, sería algo contraproducente en una fiesta tal y como la conocemos, que alguien gritara algo así. Y el resto del texto es aún más extraño, más difícil de entender en un contexto de fiesta. Vamos a ver tres aspectos de este texto. El primero le he titulado Un mensaje lleno de incógnitas, precisamente por lo que os acabo de contar. El segundo se llama La labor del Espíritu Santo. ¿Tenemos los textos por ahí? ¿Sí? Sí. Vale. Y el tercero, Controversia y confusión. Los versículos están también puestos ahí. Entonces, nos damos cuenta de que hay algo aquí que no entendemos muy bien, porque de que alguien diga que el que tenga sed venga a mí y beba,
¿cómo se puede sacar la conclusión de que es el Cristo o el profeta? ¿Os dais cuenta que es un poco extraño, no? Si alguien dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿por qué la gente que estaba ahí en ese momento entiende por esas palabras que es el Mesías o el profeta? Eso es lo que no entendemos en el texto. Y el meollo de la cuestión, la frase que nos va a abrir el entendimiento para saber qué es lo que dice el texto, aunque os parezca extraño, está en la primera frase, donde dice, en el último y gran día de la fiesta. Eso necesitamos entender ese texto, esa frase, para que todo el resto de lo que tenemos hoy cobre su sentido. Bueno, pues vamos a ver. Estamos en un contexto judío, luego las fiestas judías no son como las nuestras, para empezar. Una característica de las fiestas judías es que están llenas de símbolos, de tradiciones, de cosas que hacen, que llenan esas fiestas y que en realidad ellos mismos tampoco entienden muy bien lo que significan. ¿Y cuál era esta gran fiesta de la que habla el texto? ¿Sabe alguno cuál era esa gran fiesta? La gran fiesta era la de las enramadas, la de las cabañas. Es una fiesta que consiste en estar una semana en una especie de cabaña, choza o enramada que construyen, incluso hoy en día siguen con esa tradición y los que tienen terreno dentro de la casa van a vivir una semana con toda la familia en una cabaña, en una choza, en algo que no sea su vivienda habitual, y eso tiene como objetivo recordar el tiempo que el pueblo pasó en el desierto. Es volver a sentir lo que es estar lejos de tu casa, de modo provisional, con lo básico para poder seguir adelante. Como os decía, incluso hoy en día lo hacen. Los que viven en casa con terreno, perfecto, lo tienen muy fácil. Los que tienen balcón lo tienen un poco más difícil, pero lo tienen oportuno. Los que viven en una casa sin balcón, fijaos, lo que hacen es construir esa cabaña en la calle. O sea que las calles de Jerusalén, normalmente bastante estrechas, se llenan de casetas, de cubículos hechos de madera, pero que todos tienen la parte de arriba, lo que es el tejado, hecho de palma. Esa es la esencia, porque hay una tradición entre ellos que tiene que ser de determinadas formas. Tiene que tener palma, tiene que tener otro tipo de cosas para que sea una cabaña de verdad, cumpliendo las tradiciones. Bueno, pues, ¿qué pasa el último día de la fiesta? Ese último gran día. ¿Cuál es el meollo de esa fiesta? El sumo sacerdote baja a la fuente. Bueno, os lo voy a leer. Desde unos cuantos siglos antes de Cristo se había desarrollado una tradición entre los judíos en estos 7 días de la fiesta. En un recipiente de oro se llena con agua del estanque de Siloé. El sumo sacerdote baja al estanque de Siloé. El estanque de Siloé es conocido porque sale más veces en la Biblia. Pero ¿sabéis lo que significa Siloé? El enviado. O sea que el sumo sacerdote baja al estanque del enviado, recoge agua en una jarra de oro y la lleva al templo y ahí la derrama en el altar de los sacrificios. ¿Qué nos dice a nosotros que sabemos quién es el enviado? El enviado es llevado al templo, a la zona religiosa, y ofrecido en sacrificio. Para nosotros como cristianos tiene que tener un significado inmediato. Cristo, el enviado, es ofrecido en sacrificio al Padre, en el templo, en el lugar donde se hacían los sacrificios, porque no se podían hacer en otro sitio los sacrificios en ese tiempo del... Pues fijaos que para nosotros es tan sencillo entenderlo, para ellos evidentemente era mucho más difícil, porque tenían que identificar a Jesús con el enviado. En realidad, para ellos esa tradición significaba el agua que se recogía y se ofrecía como agradecimiento a Dios. El agua era, por así decirlo, el distintivo de las cosechas, porque una cosecha sin el agua adecuada antes, después y durante el tiempo necesario para que esa cosecha creciera, malograba la cosecha. Por lo tanto, para ellos era una tradición
agrícola. Significaba que el agua era bendición para el campo. Pero leyendo toda la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, el agua significa otra cosa. De hecho, en esta procesión, cuando recogían el agua y la subían en el templo, iban leyendo Isaías 12:3. Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Fijaos que lo están repitiendo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Están hablando de la salvación y sin embargo siguen pensando en el agua para el cultivo. Bueno, pues también leían los Salmos 113 a 118 y en este contexto, con esta idea, creo que vamos a entender mejor las palabras de Jesús, porque el agua es muy importante en este texto. Cuando en este momento de la procesión en la que todos están acompañando al sumo sacerdote para entregar el agua en el templo, es donde Jesús les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Ahora no es tan raro, no es tan extraño. Y también Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Este texto habla de sed, habla de venir y habla de comer o beber, depende. En lo que dice ahí el texto de Isaías es: los que venid, comprad y comer, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino y la leche creo que no se comen, ¿no? Se beben, ¿no? Bueno, pues la idea de Isaías es: el que tiene sed, venga y beba, que son los pasos normales de la conversión. Porque uno, si no tiene sed del Señor, si no tiene necesidad, si no siente esa necesidad dentro de sí, nunca se va a acercar al Evangelio. Y el Evangelio es un anuncio, es una invitación a venir y a beber de las aguas de la salvación. De esa agua de la que ellos, como os digo, leían en esa procesión: sacaréis con gozo las aguas de las fuentes de la salvación. Bueno, hay que tener en cuenta aquí, para entenderlo un poco mejor, qué es eso del agua viva. ¿Qué es el agua viva? Tenemos agua de manantial y agua de pozo o de estanque. ¿Qué preferís beber? ¿De un manantial o de un pozo? De manantial, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, pues exacto, y además está más fresca y no tiene tantos bichitos flotando, etcétera, etcétera. Bueno, pues el agua viva es muy importante, el agua de manantial es muy importante. Y esto es el agua que está ofreciendo Jesús a los que quieren acercarse a Él, a los que tienen sed. El texto podría decir algo así como: el enviado es llevado al templo y ofrecido como sacrificio, lo hemos dicho antes. Sería un poco el resumen de esa tradición desde nuestro punto de vista cristiano, que nosotros entendemos bien, pero los judíos no entendían muy bien todos esos símbolos y todas esas tradiciones que tenían. Así que cuando alguien les explicaba algo, ponían los ojos a ver si, bueno, los ojos y el oído para ver si entendían algo un poco mejor lo que significaban todos esos símbolos. Nos pasa a nosotros. Si vas a un pueblo, a una fiesta o a una ceremonia en un pueblo y ves cosas extrañas, enseguida preguntas a alguien que sepa: oye, ¿por qué hacen y qué es lo que pasa? ¿No? Esa necesidad de saber qué es lo que estás haciendo. Pues es lo que hizo Jesús. Les dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y después les añade y les dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí hay una referencia al agua viva, pero también de su interior, y ríos de agua viva les lleva a cualquier judío a dos textos esenciales para poder entender lo que significa el agua viva y lo que significa el agua para su tradición. Se encuentran en Ezequiel 47:1.
Ezequiel 47, 1 al 9, y voy a leer sobre el versículo 9, que dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en ese río. Está hablando de un río que sale del templo y que va dando vida a medida que va avanzando en el cauce. Así que ese río de agua viva da vitalidad a todas las riberas. Y Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto, agua viva, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En la Biblia que conocían los que estaban delante de Jesús y que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, hay referencias al agua como símbolo de purificación, de perdón de pecado y de expectativa, de esperanza, que es lo que a los judíos en ese momento, después de las palabras de Jesús, les viene a la mente para poder entender esas palabras de Jesús de que el que quisiera beber agua se acercará a él. Y la verdad es que estas palabras de Jesús no es la primera vez que las pronuncia. ¿Os acordáis de cómo se encontró con una mujer samaritana en el pozo de Jacob? ¿No? Entonces, ¿qué le dice Jesús a la samaritana? Dame de beber. Y la samaritana le va a sacar el agua y entonces le dice Jesús algo así como: te daría agua y con esa agua te saciarías. Cualquiera, dice Jesús, está en Juan 4, 13 al 15, cualquiera que bebiere de este agua, el pozo, que no es agua viva, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte significa que es de manantial, que es agua corriente, que fluye. Y la mujer le dijo, fijaos que la mujer no entendió: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a buscarla aquí para sacarla. O sea que tampoco entendió muy bien el mensaje, pero el mensaje de Jesús era el mismo, en un contexto diferente a los samaritanos, pero también ofrece esa salvación, no solo a su pueblo Israel, sino a los samaritanos, que para el pueblo judío eran inmundos, eran gente pagana, no les consideraban como de su propia religión. Por lo tanto, estas palabras de Jesús están abiertas a todas las naciones, no solamente a la nación de Israel. Y esta es la primera parte. Como vemos, el mensaje estaba lleno de incógnitas que hay que ir descifrando, entendiendo el contexto en el que se desarrolla, las tradiciones, acercándose a cómo los judíos veían esa ceremonia, y entonces es cuando cobran sentido las palabras de Jesús, de ese ofrecimiento de agua viva que bendice a todas las naciones. El segundo bloque, que está en el versículo 39, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Esto dijo del Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del agua viva. Y este texto Juan nos dice que está hablando del Espíritu Santo. O sea que el agua viva es el Espíritu Santo. Está haciendo una asociación entre una figura o una imagen que es el agua viva y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando bebemos del agua viva, cuando bebemos de un manantial, nos refresca, nos aclara y nos sentimos bien, ¿no? Pues cuando recibimos al Espíritu Santo, también sentimos lo mismo, pero no en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos renueva, nos cambia, nos hace ver las cosas de otra forma. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestra vida y el Espíritu Santo entra a vivir permanentemente en el cristiano, no solamente ese acto es puntual, sino es permanente. Pero en el Antiguo Testamento vemos obrar al Espíritu Santo en todo momento,
Pero puntualmente entra en determinadas personas, le vivifica, le ayuda a tomar decisiones, a hacer cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, pero luego el Espíritu Santo se aparta de esa persona. Esa era la forma natural, normal, de actuar el Espíritu Santo. ¿Por qué dice entonces que no había venido el Espíritu Santo? Porque sí que había venido. De hecho, cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, el texto nos dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Y cuando va a recibir esas tentaciones, dice que se acerca o que va a ese momento lleno del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo ya estaba. ¿Qué pasa aquí? Dios tiene un proyecto para nuestra vida. Desde el principio sabe que vamos a caer, sabe que vamos a pecar, desde el principio tiene prevista la solución. En el momento adecuado de la historia viene Jesús y tiene su vida aquí en la tierra y muere por nuestros pecados. Ese es un proyecto de Dios y en ese proyecto está también diseñado la forma de obrar del Espíritu Santo. Es a partir de entonces, de la muerte de Jesús, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar de otra manera. Joel 2:28 nos dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, después de algo que va a acontecer, que es la venida de Cristo a la tierra, esto va a suceder, pero no antes. Estaba previsto que el derramamiento del Espíritu Santo se produjera después de la venida de Cristo. Y fijaos que emplea la palabra derramamiento. La palabra derramamiento viene asociada a cuando derramamos algo, derramamos piedras, siempre derramamos líquido, derramamos agua. Por eso esa expresión que está en Isaías, como os digo, está hablando también de aguas y está hablando del Espíritu Santo que va a ser derramado en todos los creyentes. Aguas sobre el sequedal, aquellos que tienen sed. El sequedal necesita agua y nosotros, antes de conocer a Cristo, también necesitamos ese agua viva que es el Espíritu Santo. Joel. También fijaos que cuando Jesús va, hay unos discípulos que después de la muerte de Jesús van de regreso a su casa, camino de Emaús, y van hablando de lo que ha acontecido y se les acerca Jesús y les pregunta qué ha sucedido, etcétera, etcétera. Ellos le cuentan cómo es posible que un forastero no se haya enterado de lo que ha ocurrido en Jerusalén, que toda esa historia que todos conocemos muy bien y que nos emociona cada vez que la escuchamos. Y en un momento dado Jesús les llama la atención y les dice, estoy leyendo Lucas 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y este es el texto que me gustaría destacar, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les está abriendo el corazón para que entiendan la Escritura. Y dice, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. Para nosotros la Biblia se compone del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la Torá, o sea, los libros de la ley, los profetas, los salmos, las profecías. Lo tenemos dividido igual mucho más detalladamente. Pero para los judíos la Escritura, el Antiguo Testamento nuestro, la Escritura la dividían en principio en tres partes, que eran la ley, la Torá, los libros de Moisés, los profetas y otros escritos. Pero como otros escritos es muy difuso, solían denominar la ley y los profetas y de esa manera entendían que estaban hablando de todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas para ellos
Era la representación, la imagen, la expresión normal para referirse a su Biblia, a sus escrituras. Así que Jesús les está hablando, empezando por Moisés, es decir, desde el Génesis, y en todos los profetas, es decir, todo el resto del Antiguo Testamento, les está hablando de cada uno de los detalles que hablan de él, que son profecías que él vino a cumplir. Y este cumplimiento del plan, también durante su vida pública les recordó que cuando él muriera iba a venir el Espíritu Santo. En Juan 14, 26, un poco más adelante de este mismo libro de Juan, casi al final, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, una labor del Espíritu Santo en el creyente es recordarnos todas las cosas que ha dicho Jesús y todos sus mandatos. Y más adelante también en Juan, el capítulo 16, 7 y 8, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay un diseño en la labor del Espíritu Santo que va a empezar a funcionar o va a empezar a actuar de una determinada manera, diferente de cómo actuaba antes, a partir de que Jesús ascienda a los cielos. Y esta nueva forma tiene como objetivo recordarnos todo lo que Jesús nos ha enseñado y también a aquellos que no conocen a Jesús, convencerles de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, estas diferentes formas de actuar es por lo que ese texto que hemos leído antes, en el versículo 39, dice que aún no había venido el Espíritu Santo, no había venido de esta nueva forma, en esta nueva forma de trabajar y de actuar del Espíritu Santo. Porque aún no había sido glorificado. Es decir, cuando Jesús asciende al cielo es glorificado por el Padre y a partir de ese momento es cuando el Espíritu Santo empieza a actuar de esa forma. Recordad que eso se produce en Pentecostés, 50 días después de su muerte, y por lo tanto es una nueva época para nosotros en esta tierra. El Espíritu Santo desarrolla su labor diseñada por Dios desde el principio. Y esta es la forma de actuar del Espíritu Santo. Hemos visto la primera parte que he titulado, si lo tienes por ahí, vamos a ver, un mensaje lleno de incógnitas que creo que hemos descifrado al menos en la mayor parte. Hemos visto también cuál es la labor del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, después de haber entendido esto, creo que vamos a entender mucho mejor esa última parte de la controversia, de unos que sí y otros que no, unos que el Cristo, otros que el Mesías, otros que el profeta, ¿no? Esa especie de confusión que se produce. Entonces la multitud, dice el versículo 40, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Claro, los que habían entendido todo el contexto, lo que había dicho Jesús y la ceremonia en la que estaban, tenían que haber sacado como conclusión de que ese agua viva anunciado, ese agua viva que todos los profetas, de la que todos los profetas habían hablado, representaba, por lo tanto, a Jesús. Era el Mesías. Y de esa manera los que entendieron eso así son los que dicen: verdaderamente este es el profeta. Otros lo hacían más perfecto porque decían: este es el Cristo, el Mesías prometido. ¿Y qué pasa? Algunos no estaban de acuerdo con esto. Dice, algunos decían, versículo 41, de Galilea ha de venir el Cristo, porque Jesús venía de Galilea, al menos eso era lo que parecía. Su acento era galileo, los que le acompañaban eran galileos, por lo tanto, para los que estaban en Jerusalén, Jesús era galileo. Pero sabemos que Jesús no nació en Galilea, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Por lo tanto, era de Belén.
En Miqueas 5.2 está profetizado de dónde viene el Cristo. Miqueas 5.2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado que el Mesías venía de Belén. Por eso dicen en el versículo 42, este no puede ser el Cristo porque no viene de Belén, viene de Galilea. Y sabemos que Jesús venía de Belén. No había vivido en Belén, pero sí nació en Belén. Por lo tanto, procede de Belén. En las genealogías que tenemos en los evangelios, al principio de algunos de ellos, también vemos que es del linaje de David, o sea que es un descendiente de David. Cumple todas las expectativas, todas las profecías sobre el Mesías. Y entonces se produce esa controversia, esa disensión entre la gente a causa de él. Unos pensaban que era el Cristo, otros que no podía ser el Cristo, porque como no habían nacido de Belén, no había nacido en Belén, pues no podía ser el Cristo. Pero fijaos que al final dice, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Las palabras de Jesús son muy chocantes, porque de ellas se deduce que él se presenta como el Mesías. Porque el que quiera beber, venga a mí y yo le daré agua viva. Está diciendo que él es el portador, el poseedor, el administrador del Espíritu Santo que va a ser derramado. Por lo tanto, es el Mesías. Esas palabras, entendidas desde el punto de vista y la forma de pensar de un judío, son realmente una afirmación de que él es el Mesías. ¿Y qué pasa cuando uno se hace Mesías sin serlo? Está cometiendo un delito, una falta, un pecado gravísimo, que se castiga con la muerte. Por lo tanto, por eso algunos querían prenderle. ¿Eh? ¿Se castiga a sí mismo? Bueno, le castigan los otros, porque normalmente es apedreamiento, o sea que sí. Si tú cometes ese pecado, inmediatamente te cogen y te apedrean porque has blasfemado, has atentado contra Dios, has hecho lo peor que puede hacer una persona. ¿Pero por qué no lo hicieron? Le pillaron infragante en principio, ¿no? Estaba diciendo que él era el Mesías y sin embargo no se atrevieron. Quizás lo que realmente pasaba es que sí que se daban cuenta de que era el Mesías, porque no es la única acción que recordaban de él, no es lo único que hizo Jesús en esta tierra. Estuvo por todo Israel, por todo el reino de Judá, haciendo milagros, predicando, demostrando una y otra vez. El Evangelio de Juan es claro en cuanto a los signos que demuestran que él es el Mesías, y este es uno de ellos más, pero Jesús demostró que era el Mesías. Por lo tanto, no se atrevían, con tantas demostraciones de que era el Mesías, no se atrevieron a apedrearlo por si acaso. Pero en el fondo estaban convencidos de que era el Mesías, porque si no lo habían apedreado con toda seguridad. Por lo tanto, en el corazón de estas personas había un endurecimiento, hay un rechazo a ese Mesías que había venido, que no era el que ellos querían, porque ellos querían un Mesías guerrero que les liberara de los romanos, que devolviera el reino al tiempo de David con todo su esplendor, con todo su dominio sobre todos los territorios. Ese era el Mesías que querían, pero no es el Mesías que les llega. Y como no es el que quieren, pues bueno, se aguantan porque ven que es el Mesías, pero en su corazón hay un rechazo contra Jesús. Fijaos que esto aún hoy en día ocurre. Cuando tú hablas del Señor a alguien, solo tiene dos posibles opciones, no hay intermedias. O lo aceptas o lo rechazas. Si lo aceptas, puedes tener dudas y ir profundizando. Pero si no quieres saber nada, encuentras cualquier excusa. Eso es de los curas, eso es un invento de los judíos, eso es un mito, eso Cristo nunca existió. Es decir, inventas, porque no tienes forma de demostrarlo, cualquier cosa para rechazar ese mensaje. Y fijaos que es una reacción
exagerada, una reacción extrañísima, porque si tú le dices a alguien que la Tierra es cuadrada, pues dirá, vale, sigue con tu rollo. Redondo. Ovalada, sí, tiene forma de medio manzana, un poco achatada por los polos. Eso, algo así. Bueno, pues, pero ¿cómo reacciona la gente? Fijaos que la gente reacciona muy violentamente cuando rechazan el mensaje. Es algo que tiene que extrañarnos, porque si el mensaje es un absurdo, pues bueno, es un absurdo. Cada uno tiene sus manías y le dejas, ¿no? Cualquier cosa que digamos que no sea relacionada con Cristo a alguien, pues va normalmente a rechazarlo, pero no va a tener una reacción, no va a tener una reacción violenta. Fijaos en los países donde se impone una religión. Imaginaos los budistas, los musulmanes, todos estos países donde hay una religión dominante y hay cristianos, muy pocos, generalmente muy poquitos. Corea del Norte es el primero en la lista de persecución que se publica todos los años, de 50 países más perseguidores de la Iglesia, ¿no? Corea del Norte tiene muy pocos cristianos, unos pocos miles, que para una población como la de ella, de ese país, es insignificante. Y sin embargo, ¿cómo persigue a los cristianos? ¿No? Es extraño, si es insignificante, absurdo, ¿no? Ni los mires, eso no va a ningún sitio. Países musulmanes. Las leyes prohíben expresamente ser cristiano o convertirse del Islam al cristianismo, lo prohíben, es una ley anticonversión. Y sin embargo, durante muchos siglos, los cristianos han convivido con los musulmanes. Los cristianos podían vivir en territorio musulmán pagando un impuesto. Simplemente pagas el impuesto y puedes seguir viviendo ahí. Sigues teniendo los mismos derechos como ciudadano. Es verdad que no puedes intervenir en la política, ni en el ejército, ni en muchas cosas, están limitados, pero tu vida no es perseguida. Solo con pagar el impuesto ya está. Y sin embargo, hoy en día todos los países han desarrollado leyes anticonversión. Hay leyes que no te permiten convertirte. Y si eres convertido de tradición, de familia, no puedes publicar tu fe, no puedes hablar a la gente de tu fe. Es decir, hemos pasado de tener un impuesto para ser cristiano en un país musulmán a ser perseguido de todas las maneras imaginables. ¿Esa reacción no os parece extraña? Si los cristianos en el mundo musulmán son una minoría, casi testimonial, no tienen ninguna influencia, no pueden ejercer ninguna influencia sobre la población. Y sin embargo la reacción es violenta. Así como hemos visto en este texto que algunos querían prenderle, de la misma manera, hoy en día hay ese rechazo visceral al Evangelio. No hay términos medios. No hay, bueno, ya hablaremos, pero quedamos otro día y me lo cuentan. No, eso o me lo dices ahora o no me lo dices nunca, pero sí puedes aceptarlo o lo rechazas. Si lo rechazas, normalmente de esa manera. Eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. El texto podríamos resumirlo en una frase como esta. Dios ofrece a los seres humanos la salvación basada en el sacrificio de Cristo por medio de su Espíritu, que es quien convence para salvación. Algunos lo aceptan y otros lo rechazan. Sería un poco el resumen de todo lo que hemos visto, no solamente lo que viene en el texto, sino lo que significa ese texto desde el punto de vista de Cristo. Y para resumir así en puntos cortitos, Jesús es el agua viva profetizado en el Antiguo Testamento. Cumple todas las profecías destinadas al Mesías. Jesús invita a la humanidad, a todos los seres humanos, a buscarlo. Nos emplea a nosotros, su Iglesia, como portadores de esas noticias y tenemos la responsabilidad en esta tarea de comunicar el Evangelio. Pero es el Espíritu Santo quien hace la labor de convencer y convertir. Nosotros somos embajadores y el Espíritu Santo obra igual independientemente de lo que hagamos. A veces hacemos las cosas mal y el Espíritu Santo bendice y a veces hacemos las cosas muy bien desde nuestro punto de vista y no vemos el obrar del Espíritu Santo. Pero bueno, esa es nuestra labor. Algunos aceptarán con gozo esa salvación, ese regalo de la salvación.
Otros tardarán en aceptarlo, no la aceptarán de modo inmediato. Y otros muchos, porque la Biblia nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, hay que ir por el camino angosto y no el ancho, ¿no? Es decir, hay muchos que no se van a salvar. Muchos no aceptarán. Pero en sus mentes estará siempre la certeza de que Dios se les ha acercado. Pueden rechazar, pero una vez rechazado, en su memoria va a quedar un ofrecimiento que en el fondo de su corazón saben que ese ofrecimiento tienen que profundizar en ello. Les queda una especie de remordimiento que tratan de amortiguar, inventando cosas o recordando cosas que les han dicho o simplemente rechazándolo, pero eso va a seguir en su corazón. Dejemos espacio, tiempo, para que estas ideas difusas en la gente maduren en su interior, que el Espíritu Santo obre en sus corazones y que en su momento, si es que toman esa decisión, el Espíritu Santo les convenza de la salvación. Esa es nuestra labor. Esto es lo que el texto nos dice, recordad, ríos de agua viva, ríos de manantial, es de donde va a proceder la salvación. Y Cristo es ese agua viva. Cristo es la llave de la salvación para todos los seres humanos. Vamos a terminar en oración. Señor, queremos darte gracias por lo que hemos hablado de hoy, porque tú eres fuente de agua viva, Señor. En ti está la salvación esperada por el pueblo judío y también esperada en el fondo del corazón de cada ser humano, Señor. Gracias por haber venido a esta tierra, por habernos acercado a tu reino, por habernos hablado a través de las circunstancias, de las personas, de todo aquello que se ha movido a nuestro alrededor para que entendiéramos que tú nos estabas llamando a tu reino y que nos ofrecías esa salvación. Gracias porque hemos sido salvos por la fe en Cristo. Señor, te pedimos por aquellos que están en ese proceso, que han escuchado la palabra, pero aún no han tomado su decisión. Los que aún no están convencidos, porque las circunstancias del mundo, la presión, la familia, la propia mentalidad, la propia forma de ver la existencia en este mundo les impiden creer que tú eres la salvación para sus vidas. Que tu Espíritu Santo obre en ese corazón y que reblandezca esa dureza para que puedan comprender completamente lo que significa la salvación en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor nos guíe y nos bendiga en este proceso, primero de agradecimiento por nuestra salvación y segundo, para llevársela a otros. Gracias, el Señor nos bendiga.